Hola, buenos días a todos. Soy Antonio Alba, director técnico de Grupo Fico Hispemar, y vamos a retomar los podcasts que estuvimos haciendo inicialmente de Voces del Agro para colgar en redes con temas pues de diverso interés. En este caso hemos hecho uno nuevo que es sobre enraizantes. Es una parte que teníamos ganas ya de hacerlo, porque sí vemos que en el campo hay algunas confusiones y hay algunas tendencias a utilizar según qué productos se consideran enraizantes lo que no es. Hay miedo también y queríamos desmitificarlo un poco con este podcast que vamos a hacer. Vamos a hablar del sistema radicular en las plantas. Esto quiere decir que vamos a hablar de cuáles son las funcionalidades y cuáles son los cuidados que hay que tener con el sistema radicular en el entorno de la raíz. Vamos a hablar de los distintos tipos de enraizantes, ya sean auxinas de origen natural o de origen sintético, y qué combinación o qué similitudes hay entre ambos. Vamos a hablar de otro punto súper importante, que son las diferencias entre auxina y citoquinina, porque veo que hay bastante confusión en el campo respecto a entender cuáles son los efectos de una y cuáles son los efectos de otra, dónde se generan y qué hacen cada una. De eso también vamos a hablar. Y también vamos a ver cuándo y cómo se deben de aplicar los enraizantes para que sean más efectivos, cómo usarlos, y vamos a ver finalmente no solo cuáles son las mejores auxinas, no solo cuáles son los mejores enraizantes, sino cuáles son los mejores precursores de auxinas que vamos a encontrar. Así que si queréis ver todo esto, ya sabéis, seguidnos en Voces del Agro de Fico Grupo Hispemar. Entonces vamos a comenzar con la charla. Aquí tenéis un índice de contenido. Vamos a separarlo más o menos en 6 apartados. Luego puede ser que haya algún subapartado o alguna aclaración que podamos hacer. Donde vamos a hablar del sistema radicular. Primero hay que explicar un poquito cómo funciona el sistema radicular. Luego los tipos de enraizantes que hay. Diferencia en el punto 3, diferencia entre auxinas y citoquininas, que es un punto donde la gente, donde más confusión hay, qué son unas y qué son otras. Vamos a ver las diferencias. Luego, cuándo debemos de aplicar, cuál es el momento idóneo para aplicar un enraizante, y cómo usar los enraizantes, y bueno, pues dentro de lo que hay en el mercado y de lo que podemos tener acceso, según sea con registros, sin registros, etcétera, pues cuáles son los mejores enraizantes del mercado. Si quiero hacer una aclaración, un pequeño inciso a modo de comentario comercial dentro de la presentación. Lógicamente nosotros tenemos productos que se utilizan como enraizantes, pero que son precursores de auxinas, ¿vale? Son precursores. Nosotros no trabajamos directamente con enraizantes hormonales, ya sean sintéticos o naturales, pero de esos precursores también vamos a hablar. Bien, una vez dicho eso, comenzamos. Primero viendo cuáles son las funciones del sistema radicular. El sistema radicular, como ya sabéis, la función principal es el anclaje, ¿no? Pero dentro del invernadero esa función queda prácticamente en segundo, en tercer plano, porque las plantas, como sabéis, están entutoradas y entonces no precisamos, sobre todo en hortícolas, no se precisa de que la planta tenga un anclaje perfecto desde el punto de vista del soporte físico que tiene que hacer la raíz para la parte aérea de la planta, porque eso ya lo estamos sustituyendo, ¿de acuerdo? Pero ya aquí sí empiezan las partes importantes, como son la absorción de agua y de nutrientes, lo que es muy importante, y la formación o sintetización de hormonas, de auxinas y de citoquinina, ¿vale? Con lo importante con lo importante que es eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en la raíz tiene la capacidad para generar ácido abscísico, que el ácido abscísico es podemos decir que es un disparador de
del estrés o un controlador del estrés en la planta cuando, por ejemplo, tenemos un estrés hídrico muy fuerte. Pues el ácido acísico se forma en la raíz. Entonces, la raíz podemos decir que es la que está ayudando al resto de la planta a defenderse de un estrés como puede ser tan importante la ausencia de agua y el estrés hídrico, o aunque tenga agua, pero unas condiciones de DPV muy altas que hagan que la planta esté pasando por un estrés. O sea que fijaros lo importante del sistema radicular, no solo lo que es absorber agua y nutrientes, sino la formación de distintos elementos hormonales que ayudan a la regulación de la planta en diversas áreas. También es un órgano donde hay transformación de sustancias, como por ejemplo de carbohidratos en ácidos orgánicos, ¿de acuerdo? Y también sirve como almacenamiento de nitrógeno y de otros elementos, ¿de acuerdo? Lo que hay que tener muy claro es que antes incluso de utilizar o de plantearnos el utilizar enraizantes, tenemos que plantearnos que las condiciones de mantenimiento y de desarrollo del sistema radicular, es decir, que el suelo o el sustrato tengan unas condiciones idóneas. Esto es súper importante. Si nosotros no tenemos unas condiciones idóneas de desarrollo de la raíz, por mucho enraizante que utilicemos, no vamos a ser efectivos. Entonces, controlar los contenidos volumétricos de humedad, es decir, tener zonas de agua fácilmente disponibles, que el sustrato no esté, o el suelo, ni muy seco ni muy húmedo. Controlar las condiciones de conductividad eléctrica. Normalmente, teniendo condiciones de conductividad eléctrica entre 2 y 4 de 16 metros son condiciones óptimas para el desarrollo del sistema radicular. Que los pH sean de neutro a ligeramente ácidos, que estén entre 4 y 6, suelen ser condiciones de pH idóneas para el sistema radicular. Y luego que las temperaturas, las óptimas, estén entre 22 y 25 grados, nunca bajando de 13 grados e intentando no superar los 28 grados de temperatura, donde el sistema radicular empieza a sufrir problemas para la absorción de agua fácilmente disponible. Y por debajo de 13 grados, habitualmente el problema que suele tener el sistema radicular es que la permeabilidad de la raíz está completamente cerrada por el frío, y entonces no va a asimilar ni agua, ni nutrientes, ni enraizantes, ni lo que le aportemos lo va a asimilar la planta. O sea que mucho ojo con el tema de la temperatura. Luego, por supuesto, la raíz tiene que estar en un medio oscuro. La raíz se oxida por luz y por tanto debemos de asegurar que no tenga acceso, o que no esté muy cerca de la superficie, que la destapemos y tal, porque si no se va a oxidar, ¿vale? Ahí tenéis unas fotos en detalle del sistema radicular. Veis que tiene una raíz principal, luego tiene una raíz secundaria y luego tiene unos filamentos absorbentes. Dentro de esto, ¿qué es un enraizante? Bueno, esto es la definición más fácil. Un enraizante es cualquier sustancia, sea hormonal o no, que sea natural o sintética, que ahora hablaremos de eso, que estimula la formación en exclusiva de las raíces. Lo digo porque hay productos, hay elementos hormonales o sustancias que pueden generar la formación de raíces, pero que a lo mejor están destinados a la formación de otras partes de la planta, como pueden ser hojas, brotes, flores, estimular el enganche de la flor, etcétera, y no son específicamente productos que estén enfocados en el enraizamiento. Un ejemplo de un enraizante natural es el ácido salicílico, por ejemplo, ¿no? El ácido salicílico está presente en la raíz de los sauces. Cuando hablamos de las hormonas naturales, ya estáis viendo la complejidad que tienen, en el sentido de que para obtener una hormona natural necesita ir a otra planta, pinchar en la raíz y extraer jugo, y de ese jugo filtrar y agarrar la parte hormonal natural de la auxina, con la complejidad que tiene. Es por esto que casi todos los enraizantes naturales además pueden obtenerse de forma sintética o artificial, ¿de acuerdo?
Pero es importante destacar la diferencia entre ambos. Tipos de hormonas enraizantes que tenemos. Pues tenemos dentro de las hormonas naturales, como hemos dicho, son auxinas principalmente, y hemos diferenciado tres grupos: el ácido indolacético, el famoso A y B, el ácido indalbutílico, ¿de acuerdo? Y la giberelina. En el caso del ácido indolacético y el ácido indalbutírico, sí son auxinas que están 100% enfocadas en la formación de raíces. En el caso de la giberelina, que es una hormona natural, es curioso porque depende de la vía de aplicación y depende de las dosis de aplicación, puedes tener unos resultados más enfocados en la formación de raíces o unos resultados más enfocados a lo que es la formación, a la regulación del crecimiento de la planta y la formación de nuevas flores. En este punto sí me gustaría hacer una pequeña puntualización, porque si no es posible que al final se me olvide, y es importante. Todas las hormonas que se aplican, ya sean naturales o sean sintéticas, todas hay que tener mucho cuidado con las dosis de aplicación. Todas. Si nos pasamos con las dosis recomendadas por el fabricante de aplicación, es posible que incluso matemos a la planta. ¿De acuerdo? Las hormonas son sustancias que incluso aunque la planta sea capaz de sintetizarlas de forma natural, las cantidades que es capaz de sintetizar son muy bajas, y son tan bajas porque la planta las necesita en pequeñas cantidades. Entonces, si yo chuto o sobreestimulo la planta con hormonas, puedo tener efectos más que indeseables en el desarrollo de la planta. Esto es una cosa que hay que tenerla clara, porque no por hablar de hormonas naturales que podemos tener de otra planta, quiere decir que puedo aportarla como si fuera un aminoácido, por ejemplo, como si fuera un fertilizante, y que los efectos que voy a tener no son nocivos, ¿de acuerdo? Dentro de las hormonas sintéticas hay que destacar lo que hemos dicho antes. No se forman en la planta, o si se forman en la planta son en cantidades tan absolutamente pequeñas que deberíamos de utilizar mucha cantidad de planta para obtener cantidades relativamente significativas para poder utilizarlas comercialmente, ¿de acuerdo? Entonces, por esto que es importante o que se ha recurrido al mercado sintético de las hormonas para poder tener un producto mucho más específico, en unas dosis mucho más concretas y de forma más económica que lo que sería tener hormonas naturales. En cuanto a los tipos de hormonas sintéticas, ahí he puesto unas cuantas. Por ejemplo, está el ácido indalbutírico, el A y B, que, como ya hemos dicho, en estudios recientes se ha demostrado que la planta o hay determinadas especies que son capaces de sintetizarla de forma natural. El ácido naftalenoacético, el ANA, que no es estrictamente, no tiene una utilización estricta como enraizante. El ANA viene más enfocado también, o tiene un segundo uso que va enfocado al engorde de fruta, ¿vale? El ácido indolacético, el AIA, que ya hemos hablado también, es el mismo caso del ácido indalbutírico. Y por último, una hormona completamente, esta sí es sintética 100%, que es el famoso 2,4-D, que es el ácido diclorofenoxiacético. Un nombre complicadillo, ¿no? El famoso 2,4-D. Esa sí es una hormona estrictamente sintética, ¿de acuerdo? Y que actúa como enraizante. En cuanto al ácido indalbutírico, decir que tiene un efecto claro sobre el crecimiento de la raíz principal, ¿de acuerdo? Esto es importante destacarlo,
porque podemos ver distintos elementos dentro de los enraizantes. Podemos diferenciar enraizantes que van a tener un efecto u otro dentro de la planta. La planta, normalmente la forma de estimular el crecimiento es: primero estimula la raíz principal. Lo voy a poner por aquí. Aquí tendríamos nuestra planta. Primero vamos a estimular una raíz principal, luego vamos a tener una raíz secundaria y en tercer lugar vamos a tener el filamento absorbente, ¿no? Entonces tendríamos primero, segundo y tercero, ¿de acuerdo? En ese orden. Entonces el ácido indalbutírico lo vamos a tener más focalizado en lo que es generar esa primera raíz principal. El ANA, como ya he comentado, tiene una función doble. Se suele utilizar, si lo utilizamos vía riego, evidentemente va a estimular la formación de raíces, ya sea de raíz principal como pelo absorbente, pero sobre todo el ANA lo va a utilizar la planta para generar engorde de fruta en caso de que ya tengamos frutos en fase de engorde fuerte, ¿vale? Y el indolacético suele ser una auxina que la utiliza la planta también para filamento secundario y pelo absorbente, ¿de acuerdo? Bueno, en este punto sí que me gustaría hacer la diferencia entre la auxina y la citoquinina. Aquí os hemos dejado por aquí una diapositiva que la podéis ver, donde podéis ver las características y en las funciones principales, donde se generan, que es la ubicación de síntesis, el efecto sobre la raíz, efectos sobre el envejecimiento y la aplicación práctica, para qué se usa, ¿de acuerdo? En este caso, la gran diferencia que hay es que las auxinas están caracterizadas para lo que es directamente el crecimiento de la raíz. Las citoquininas son hormonas naturales que están caracterizadas para otras funciones en la planta, pero las citoquininas se generan dentro de la raíz. Yo creo que es por ahí por donde viene la confusión, ¿de acuerdo? Porque al formarse las citoquininas dentro de la raíz, se puede llegar a pensar que son enraizantes, y no son enraizantes. Esta es una de las razones por las que mantener un sistema radicular siempre en crecimiento y sano es fundamental, porque no solo quiere decir que vamos a tener una buena absorción de agua, nutrientes, fertilizantes, etcétera, etcétera, sino que nos vamos a asegurar que la planta va a ser capaz de sintetizar esas citoquininas que luego nos van a dar crecimiento de la cabeza, diámetro de tallos, hojas más grandes, más generación de floración, etcétera, ¿de acuerdo? Y por último, diferencia: la auxina viene más enfocada a lo que es el alargamiento celular y las citoquininas vienen más enfocadas a lo que es la división celular, ¿vale? Entonces son las principales diferencias que vamos a encontrar entre una y otra, ¿de acuerdo? Importante también, las citoquininas son muy importantes, ya que ayudan a la regulación interna en la planta entre el balance que tiene que haber entre auxinas y citoquininas. Es decir, cuando tenemos una vigorosidad excesiva del sistema radicular, podemos decir, tenemos más peso en el sistema radicular que en la parte aérea de la planta, lo que hacen las citoquininas es que regulan el control hormonal de las auxinas para que haya un equilibrio entre la parte aérea y la parte radicular de la planta, con lo importante que es eso. En definitiva, las auxinas sirven para el crecimiento de raíces, las citoquininas ayudan a regular el crecimiento de todo lo que es la fase aérea de la planta. ¿Cuándo aplicar un enraizante? También son
preguntas clave que se suele hacer. A ver, normalmente nosotros de los semilleros traemos plantas que netamente tienen más peso en la parte aérea que en la parte radicular, por el tipo de propagación que hacemos. Entonces, siempre es interesante, justo después del trasplante, a los pocos días, aportar algún tipo de enraizante o de auxina que ayude a que ese balance entre la parte aérea y la parte radicular se equilibre y tengamos una planta mucho más equilibrada. Entonces, en los trasplantes siempre es interesante aportar este tipo de auxina. Y luego, cuando estamos en fase vegetativa, cuando tenemos crecimiento de la parte vegetativa, pero todavía no hemos entrado en floración, en esa primera fase, también es bueno repetir el uso, porque tenemos que asegurarnos que la raíz desde el primer momento esté en continuo crecimiento. ¿Por qué? Porque solo en el ápice de la raíz, en las zonas de la raíz más joven, donde se está generando la nueva división celular y ese alargamiento que hablábamos también de la raíz, es donde se absorben elementos tan importantes desde el inicio como el calcio y el hierro. ¿De acuerdo? Entonces, es fundamental que desde el inicio, incluso en fase vegetativa, cuando la planta está creciendo fuerte, que tengamos un sistema radicular cada día más fuerte y más potente. Luego, por supuesto, en fase de prefloración, donde la planta sufre un parón y puede ser que haya un poquito de estrés, son momentos donde habitualmente vengo con una inercia de riego, y entonces cuando entramos en prefloración la planta se para un poco, entonces hay que estimularla un poco, que continúe para que tenga un buen crecimiento y un buen enganche de fruta. Y para el control y la regulación del número de frutos cuajados y enganchados. Es otro momento también para aplicar enraizantes bastante interesantes. A la hora de aplicar los enraizantes, normalmente, ahora vamos a verlo, pero normalmente siempre se suelen utilizar, se deben de utilizar vía radicular. Esto no excluye, que también es una de las preguntas que se suele hacer típicas, que si aplicas vía foliar no vayan a funcionar. Pero va a tener menos eficiencia que si lo utilizamos directamente por vía radicular. Que es un poco adelantándonos a la cuestión de cómo usar el enraizante, ¿no? Normalmente tenemos que tener claro que hay que aportar los enraizantes en el momento que sepamos que la planta tiene actividad. Es decir, en el momento que sabemos que la planta a nivel de temperatura y de humedad relativa está suficientemente activa, es cuando debemos de utilizar y aportar el enraizante para asegurarnos de que la planta lo está absorbiendo y está incorporando esos precursores de auxina, o la auxina la está incorporando inmediatamente al sistema radicular. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es importante. Volviendo a lo que hemos comentado antes, si vamos a aportar un enraizante cuando tenemos temperaturas muy bajas y vemos que la raíz no está activa, entonces la eficiencia de ese enraizante va a ser mucho menor. Eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Por eso era importante también lo que hemos hablado de la zona del entorno del sistema radicular, que prestemos atención a cómo está a la hora de aportar enraizantes, porque puede ser que hagamos un aporte que la planta no sea capaz de asimilarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de si se aportan vía riego, que lo aportemos con agua en exceso porque lo vamos a lavar, y si lo aportamos con agua en defecto, lo que puede ocurrir es que quede por capilaridad ahí retenido en el propio suelo o en el sustrato y que a la planta le cueste mucho trabajo absorberlo. Entonces hay que darlo siempre con la cantidad de agua justa. Y para potenciar la raíz principal, como hemos hablado, si vamos a aportar auxina, lo interesante sería aportar el AIB, el ácido indalbutírico. En caso de aportar precursores de auxina, ahora veremos cuál es el más interesante para generar ese pelo absorbente, es decir, para generar AIB.
¿Cuáles son los mejores enraizantes del mercado? Que es una de las preguntas trending topic, ¿no? De decir, ¿cuál sería lo más eficiente, ¿no? En primer lugar, yo diría que son las hormonas sintéticas. Esto no es que yo esté haciendo, por así decirlo, apología de que se compren hormonas sintéticas, ni mucho menos. Pero las evidencias son claras. Cuando se utilizan hormonas de síntesis, la reacción en las dosis adecuadas, ojo, en las dosis adecuadas, la reacción es muy rápida e inmediata. ¿Tan rápida como el de las usinas naturales? Sí, tan rápida como el de las usinas naturales. Pero el proceso de obtención de las usinas naturales lo hace tan engorroso que podemos decir que la hormona sintética sería el primer punto, el más interesante a la hora de conseguir los efectos deseados en el enraizamiento. En segundo lugar, como hemos dicho, tendríamos las hormonas naturales. En este punto, sí me gustaría hacer un pequeño cuadrito para que veamos. Aquí tendríamos eficiencia y aquí tendríamos lo que sería natural y sintético. ¿De acuerdo? Si hiciéramos este cuadrito, tendríamos en la parte de arriba, en la parte sintética, tendríamos hormona no natural. Por ejemplo, el 2,4-D, que hemos hablado antes de él, ¿de acuerdo? O podría ser el ácido indalbutílico, el AIB. Por ejemplo, cuando se genera de forma sintética. Son tremendamente eficientes, pero son sintéticos. Luego tendríamos en un término medio hacia la parte natural, ya tendríamos hormonas naturales, que sería, por ejemplo, el AS, que hemos dicho que era el ácido salicílico, por ejemplo, ¿de acuerdo? El ácido salicílico estaría en este grupo. Está un poquito más abajo, ¿vale? En eficiencia ya vamos bajando la eficiencia, pero entramos ya en una zona donde es natural. Y luego aquí tendríamos un grupito que es muy interesante, que es del que vamos a hablar ahora al final, que son los precursores hormonales, que suelen ser aminoácidos, ¿de acuerdo? Aminoácidos específicos, estructurales, que están diseñados específicamente o que su funcionalidad específica es ir hacia la raíz. Ahora vamos a verlo. Aquí tenemos unos cuantos productos nuestros que son precursores hormonales. Son aminoácidos, no son hormonas. No son hormonas naturales, no son hormonas de síntesis, pero sí son aminoácidos estructurales que van directamente enfocados a la formación de raíces, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a seguir. Aquí os presentamos los famosos promotores. El primero que tenemos es el tristófano. El tristófano es súper importante porque es un promotor directo de la formación de auxinas naturales, como es el ácido indolacético, el AIA. Es un aminoácido. Normalmente el uso, como hemos comentado, va a ser para aplicación vía radicular, aunque también tiene efectos positivos en la planta, en la aplicación vía foliar. Se puede utilizar directamente como bioestimulante. Nosotros, por ejemplo, en vía foliar, en un comentario hemos visto que en aplicación foliar, el pedúnculo del tomate, en aplicación en tomate, agarra más fuerza.
Entonces, en variedades que tienen tendencia a que cuando están casi terminando la maduración sueltan el fruto, pues utilizar triptófano en vía foliar le ayuda mucho a que agarre más fuerza el tomate. Pero es increíble en la aplicación vía radicular lo rápido que eres capaz de estimular a la planta a que genere esas hormonas naturales, auxinas, para la formación de raíz y principalmente del pelo largo, ¿vale? Es el Ficorroot. Ahí lo tenéis en la foto que hemos puesto en la diapositiva. Otro más, el ácido glutámico, que es el Grow, el Ficogrow, que este sí creo que lo tenemos por aquí. Aquí está, es un producto en sólido, aquí lo tenéis. Este es el Ficogrow. Aquí tenéis el producto, que es como una especie de azúcar. El ácido glutámico, este es uno de los productos que nosotros más estamos recomendando como enraizante, porque está directamente relacionado con la formación del pelo, de esta raíz, de este pelo absorbente. Y como hemos dicho antes, tanto el calcio como el hierro, por su complejidad, solo se absorben por los ápices nuevos de crecimiento. Por eso es tan importante este producto, porque continuamente estás dándole... es un promotor de auxinas que te van a ayudar a la generación de ese filamento absorbente y por tanto va a tener más capacidad de absorción de elementos difícilmente asimilables por la planta, como son el calcio y el hierro. ¿Yo qué haría? Yo inicialmente utilizaría el triptófano y seguidamente empezar a utilizar el Grow. ¿Por qué? Porque con el triptófano voy a inducir a la formación del ácido indalacético y la generación de pelo largo, y inmediatamente después voy a inducir a que la planta genere pelo absorbente. Ahí tenéis la foto del producto. Otros productos, pues tenemos, por ejemplo, la cisteína, que es un aminoácido azufrado. El azufre en la planta es de vital importancia porque está relacionado con distintos procesos biológicos de síntesis, como por ejemplo la transformación del nitrógeno, incluso de otras citoquininas especialmente importantes para el desarrollo de la planta. Entonces, el tener cisteína podemos decir, un chute de cisteína en la planta, lo que hace es que en momentos de estrés la planta acelera sus procesos vitales sin gasto energético. Ese sería básicamente uno de los resúmenes que podríamos hacer, ¿de acuerdo? En este caso tenemos el Ficoestin y el Ficopro HCG. El Ficopro HCG, en ambos casos tenemos cisteína. En el caso del Ficopro HCG no solo tiene cisteína, sino que tiene también ácido glutámico, ¿de acuerdo? Por tanto, es un mix, es un producto muy complementario, ¿de acuerdo? Pero en el caso del Ficoestin, que es principalmente cisteína, es un promotor de, como he dicho, un promotor de síntesis de auxinas muy interesante. Ahí tenéis la foto del producto. Y por último, quería hacer un comentario sobre el boro. El boro en distintas formas, ¿de acuerdo? Tenemos directamente lo que sería, en este caso, boro solo, o nosotros tenemos un producto que también funciona bastante bien, que es habitual utilizarlo, que es el ficocarboxil, que es un 30% de calcio y tiene un 1% de boro. ¿Por qué podemos considerar el boro como un enraizante, como un precursor? Porque el boro es el elemento que utiliza la planta cuando estamos en fase respiratoria para vehiculizar azúcares generados en las partes altas de la planta, que la planta ya cuando entra a la fase nocturna, esos azúcares han quedado depositados en las zonas jóvenes de la planta, en el tallo,
y la planta utiliza el boro como vehículo para mover vía floema esos azúcares hacia la raíz. Entonces, si una de las funciones del boro es esa, se podría de alguna forma darle un tinte o una aplicación al boro como si fuera enraizante. Podríamos decir que sí, no directo, por eso lo he puesto ahí un poco más pequeño en la presentación, en la diapositiva, pero sí de forma secundaria. Una de las importancias del boro es que es capaz de capturar azúcares que están depositados en las partes altas de la planta y vía floema movilizarlos al sistema radicular. Vuelvo a insistir, no son hormonales, no son directamente auxinas, son promotores sí que ayudan específicamente a la generación de esas auxinas y en algunos casos de citoquininas que nos van a ayudar a potenciar, a ponerle un turbo a nuestra planta. Bueno, aquí ahora vais a poder ver las diferencias, un vídeo donde vamos a ver plantas que están utilizando auxinas con plantas sin promotores de auxinas, ¿no? O plantas con promotores y sin promotores. Aquí lo podemos ver. Es muy rápido para que veáis. Fijaros hasta el punto que puede llegar a verse diferencias entre el uso o el no uso de promotores de auxinas o no promotores de auxinas. ¿De acuerdo? Y bueno, con esto pues era lo último. Y nos despedimos hasta el siguiente podcast. Espero que os haya gustado. La presentación la vamos a colgar en nuestras redes sociales, principalmente en LinkedIn, que no sé si en YouTube también, pero seguro que en LinkedIn se colgará la presentación. Y bueno, la vais a poder tener y poder verla más en detalle. Si tenéis cualquier cuestión o cualquier pregunta, pues estaremos encantados de poder ayudaros. Chao, hasta la próxima.